Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Este cuarto domingo de Cuaresma es llamado Laetare, es decir, Domingo de Alegría, por la cercanía de la Pascua del Señor. En este camino penitencial, Él nos invita a renovar la esperanza y a dejarnos iluminar por su luz, que sana nuestras cegueras y fortalece nuestra fe. Con el corazón agradecido y confiado, dispongámonos a celebrar esta Eucaristía. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y este corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, este corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, que nos llama a la conversión en este cuarto domingo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, a este domingo nosotros le llamamos el Domingo de la Alegría, Laetare. Se acerca cada vez más nuestra salvación, nuestra resurrección, nuestro cambio, porque estamos haciendo todo un camino de concienciación en asumir verdaderamente nuestro bautismo. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has reconciliado contigo a la humanidad entera por medio de tu Hijo, concede al pueblo cristiano prepararse con fe viva y entrega generosa a celebrar las fiestas de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. El Señor dijo a Samuel: llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel fue, purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Así, Jesé hizo pasar ante Samuel a 7 de sus hijos. Pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió: queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir. Era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos,
Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, pónganlas en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente, pero cuando se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos, los que antes lo habían visto mendigar, se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy yo realmente. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había llegado a ver. Él le respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú, qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Ellos le respondieron: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones. Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el ciego de nacimiento, capítulo 9, San Juan, ave y ponañandeina en nuestro camino, en nuestra vida. Muchas veces ñandenesatu. Eso significa el ser ciego. Es eso, queridos amigos. Pero Jesús le va a curar, ¿verdad? Jesús le va a curar. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vio. Quiere decir que ñande yayesa pe ayayesa cuar.
Porque si Jesús viene es justamente para librarnos, liberarnos de nuestro pecado. Por no que la ñane es tú. Y si Jesús ve, quiere decir que ñane yara, ella ya sabe, Aina está mirando, está abriendo los ojos. Ya sabe, para que pueda ayudarnos, para que no seamos ciegos. La ceguera es una de las características que aparece tantas veces en el Evangelio, porque quiere decir que nosotros no llegamos a discernir, no llegamos a ver. Lleva en esa gracia que el Señor nos está ofreciendo. Pero después miren qué hace para sanarle. Escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y le puso sobre los ojos del ciego. Queridos amigos, esto significa que para que nosotros salgamos de nuestra ceguera, el Señor utiliza de nuestra misma condición de la naturaleza. Utiliza las cosas del mundo. Maisha ñande ñanguajeta be ñande yarabe. Maisha ñande ñanguajeta hayei cuata maba be ñande yara. Maisha ñande ñaseta lleva. Be ñandere sapea llevanda yahise. Iñepitumba ñande. Maisha ñande ñaseta de esta ceguera, querido amigo. ¿Cómo vamos a salir? Y justamente a través de nuestra misma naturaleza. Quiere decir que Dios nos ha dado todas las cualidades y las posibilidades que encontramos en nuestro alrededor. La humanidad, quiere decir, el escupir en la tierra, el Adamá, nosotros, el hombre es hecho de la tierra, del lodo. Entonces, que el Señor nos crea a nosotros, que es nuestra naturaleza, quiere decir, queridos amigos, que para abrirnos los ojos, para que nosotros podamos mirar nuestra realidad y darnos cuenta de la presencia de Dios, nosotros lo tenemos que hacer a través de nuestra propia naturaleza. Es decir, no tenemos que esperar cosas, no sé, requete extraordinarias para darnos cuenta de las maravillas de Dios. Ñande yarako oñe monguetama ñande dia, oye yakama ñande, oñe manifiesta a través de la misma creación, lo que nos rodea, lo que está a nuestro lado. Y entonces, además de que el Señor haga su parte, ahora nos pide que nosotros hagamos nuestra parte. Ya me baité mandé, na avejina, andeuma, amoí venderezare amoí, puso sobre los ojos del ciego, pero le dice ahora, de coangare yapota, de yapota la segunda parte, se llevó pamala yapomana, ve a lavarte a la piscina de Siloé, ve, vendere Juana, andere jota lleva, reñemo poti. Quiere decir que nuestro camino, ahora estamos camino de Cuaresma, cuarta semana, después de haber mirado, meditado y entendido ya tantas cosas que nos fue pidiendo el Señor durante toda esta cuarta semana, Juan oyeruebeña dejina, Juan hace amemaitemandé, la misma naturaleza, esa misma condición que te rodea, no necesitamos cosas extraordinarias que vengan no sé de dónde, sino que en dere copamaco avejina, la propia humanidad, pero andere mbapota con esa propia humanidad. De con arejota, andere yapota pea. Eres yo bajeita se bebé. Te vas a ir a la piscina de Siloé. Y entonces el ciego se fue, se lavó y al regresar ya veía. Se dan cuenta, queridos amigos, que en la medida en que ñandeñas en duja ya pope ñande yara y añande utilizando la misma creación, quiere decir que nosotros podemos abrir los ojos. Y allí esa peata ya es chata. Vamos a mirar nuestro mundo y vamos a hacer que se construya lo que Dios quiere, el verdadero reino de Dios. Y después viene, como siempre, queridos amigos, en todo evangelio, que convertí. La cuarta semana, manigo, del tiempo de este Cuaresma. Entonces entero este año cuando pero se pe andar bien. Pero eso no era un gran pecado, no, pero cuando oye esa pe ama. Porque se fue, le hizo caso al Señor, se fue a la piscina de Siloé. El enviado, quiere decir que nos sentimos enviados. Y es la comunidad que me envía, y es el Señor el que me envía. Entonces, y miren, venimos curados, con los ojos que podemos ver nuestra realidad, ¿verdad? Entonces muchos dicen, no, ve anda, había un fulano. No, fulano, espérate, pecador.
soy yo, soy yo, realmente soy yo. Anga ya poma la tape cajube ya de yara, ese tipo de cuaresma, cuarta semana manía. Entonces, o poco se venían de yara, entonces se haya por ser la IABC. Y bueno, y después continúa, queridos amigos. Le preguntan cómo sucedió esto. Y él le va explicando, o sea que él se da cuenta y dice, en mi misma naturaleza había sido. Ahora encuentro que el barro que el Señor puso sobre mis ojos es ese barro. Donde yo puse mi esfuerzo, me fui y me lavé y ahora veo. Barro, me lavé, veo. Los tres elementos. La naturaleza que Dios nos ofrece, el esfuerzo que hace el hombre, yo me fui y me lavé. Y entonces, consecuencia, entonces, esa pea. Queridos amigos, hay muchos otros elementos más, ¿verdad? Aquí, porque después se presentan esto que Andorovia 6 oía ahí, Jamapionde, Andegoti ciego oí, Andegoti gran pecado. Todos nos pueden decir cuando hay un verdadero deseo de cambio. Adelante lo que te llevo beteta y de menos mal, de pea, moañe convertí. Muchas veces, Dogorovia Paguazú y la gente. Y eso es lo que pasó aquí, ¿verdad? Incluso esta apertura del corazón, esta apertura, esta nueva visión produce una división entre ellos mismos, queridos hermanos. Y eso es lo que muchas veces también se produce en nuestras comunidades. Cuando hacemos el esfuerzo y cuando estamos comenzando a ver, muchos nos critican y no nos aceptan en nuestro camino de conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos humildemente nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, ilumínanos con tu luz. Padre, ilumínanos con tu luz. Por la Santa Iglesia, para que en este tiempo de Cuaresma sea signo de la luz y la misericordia de Dios, acompañando a todos en el camino de la conversión, oremos al Señor. Padre, ilumínanos con tu luz. Por todos los que viven sin esperanza o han perdido la alegría del corazón, para que el Señor renueve en ellos la confianza, la paz y el gozo de saberse amados por Él, oremos al Señor. Padre, ilumínanos con tu luz. Por todos nosotros, para que Dios Padre abra nuestros ojos y nuestro corazón y sepamos caminar cada día como hijos de la luz, oremos al Señor. Padre, ilumínanos con tu luz. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el reino
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor se dignó hacerse hombre para conducir al género humano peregrino en tinieblas al esplendor de la fe. Y a los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo y los transformó en hijos adoptivos del Padre. Por eso, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con los ángeles te aclamamos por siempre diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y vaciar el contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti. Y cimentar en solidez de mi afecto. Oh, pues mi corazón es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Oración final. Dios nuestro, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean agradables y te amemos con toda sinceridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.